La programación lineal, que es el tema que vamos a estudiar durante un poco más allá de un tercio del total del tiempo en el curso, me animaría a decir hasta que posiblemente sea una mitad. Entonces, ha sido, sí, causa y efecto, causa de la creación de la investigación operativa por el doctor George Danzig, que había trabajado durante la Segunda Guerra Mundial, justamente empleando la programación lineal para resolver los problemas de abastecimiento del ejército de los Estados Unidos, de la naval y de la Fuerza Aérea. Y después presentado en 1947 ya como una teoría avanzada en los campos en el campo académico. El impacto de esta programación lineal ha sido tan grande, ¿sí?, que no alcanzará la clase para explicar uno por uno los grandes beneficios, sino tan solo decirles de que cuando ya crearon el computador después de John von Neumann, el primer computador comercial, y por supuesto que los valores elevadísimos por cada uno de los computadores, cerca de 2-3 millones de dólares en los inicios, pero comprados por una compañía petrolera, ¿sí?, internacional con base en los Estados Unidos. Uno de los científicos, una de las personas que trabajaba ahí con este computador, al recibir la entrevista de personeros de la empresa vendedora, dijo, no, evidentemente ha costado así, por decir, 3 millones de dólares, pero su costo ya ha sido pagado solamente con la resolución y empleo de los programas para resolver problemas lineales que se presentaban o se presentan regularmente en la operación de esta empresa. Entonces, ustedes ya se pueden imaginar que en aquella época ya solamente el hecho de emplear la programación lineal en programa había significado, o sea, por encima de lo que costaron los computadores en aquella época. Hoy en día los computadores han bajado a casi nada, y el conocimiento de esta programación lineal puede resolver problemas en diversos ámbitos de la cultura tecnológica, llamemos así. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar ahora, y lo vamos a hacer secuencialmente, siguiendo los aportes del libro, y al final de la clase vamos a hablar de ello, por favor, y también de la tarea. Ahora no cortaremos el hilo conductor, y en primer lugar veamos qué es la programación lineal. La programación lineal es parte de la programación matemática, dice, ¿no? Entonces, parte de las matemáticas en forma general, que permite asignar recursos, de manera que mientras se vayan cumpliendo restricciones de tipo tecnológico, humano o financiero, se optimiza la función objetivo. Entonces veamos qué es lo que significa, qué es función objetivo. Todo programa lineal tiene que tener una función objetivo. Primer elemento importante que estamos aprendiendo. Luego dice, vamos de atrás hacia adelante, dice que se vayan cumpliendo restricciones de tipo tecnológico, humano o financiero. Estas son las restricciones que van a determinar ser mayor, igual o igual, ¿cierto? Que son restricciones de tipo tecnológico, humano o financiero. Fíjense cómo van mezclándose aquí las cosas, y aquí la condición de no negatividad. ¿Qué más podríamos hablar acá? Esta condición de no negatividad es importante porque en el campo de la ingeniería trabajamos nosotros, o sea, con números reales, objetivos. Un eje de coordenadas cartesianas, imagínense ustedes el primer cuadrante de los 4 que existen, solamente se trabaja en el primer cuadrante. Eso significa la condición de no negatividad, que las variables deben ser mayores a C o iguales a 0, no pueden ser -1, -5. Siempre o son ceros o tienen un número como solución. Estas restricciones son importantes
Sí que ya les había comentado que pueden ser de tipo tecnológico, humano y financiero. Dice, tanto en la función objetivo, acá, como en las restricciones, acá, las relaciones son lineales, aquí en la función objetivo y en las restricciones. ¿Qué significa? ¿Sí? Que, que los exponentes tienen que ser igual a 1. No pueden ser 2, 3, pero en ese caso ya no serían lineales, serían no lineales. Entonces, este es el tipo de problemas que vamos a estudiar. Eso es importante. En los exponentes de las variables simplemente están elevados a la 1, nada más. Van a disculpar si vamos a reanudar nuestra conversación. Entonces, esta es la presentación de un programa lineal en términos matemáticos. Y esta es su definición. De manera que en esa primera parte de la investigación de operaciones y utilizando este medio de comunicación que es el Zoom, o sea, nos permite estudiar exactamente como está en el libro, ¿no? Entonces, ahora vamos a estudiar inicialmente, vamos a adquirir conocimientos. Al concluir esta presentación de conocimientos, vamos a hacer aplicaciones, vamos a hacer el desarrollo intelectual. Vamos a vamos a desarrollar no solamente conocimientos, sino capacidades intelectuales también. ¿Qué capacidad intelectual? Para poder emplear, para poder resolver, la forma de poder encontrar una solución a un problema planteado. Entonces, continuamos con estos conceptos que son muy importantes que ustedes van a aprender. Por supuesto, esto se los voy a enviar esta noche a al grupo y además a la plataforma de la carrera. Vamos a ver, la mejor forma de aprender va a ser planteando los problemas para comprender, o sea, dónde está esa relación de linealidad. Habíamos dicho que la relación entre las variables, ¿sí?, tienen exponente 1, eso significa que son lineales. Si hubiera un 2, entonces es una relación ya no lineal y no es parte de este análisis, sino de otro tipo de análisis que se realizan cuando se estudia cálculo 1. Vamos a estudiar dos problemas y vamos a estudiar ahora vamos a presentar el primero de ellos. Dice, un proyecto agrícola debe determinar la cantidad de hectáreas de cultivo para manzana, que es esta de acá que ven ustedes, la una manzana, la conocen, pera, esta es una pera, uva, ahí está, que fíjense, un racimito de uva negra, ¿sí? Y durazno, ahí está un duraznito, ¿de acuerdo? Muy bien. De forma que se optimicen los ingresos para el conjunto de familias de agricultores, dice. Se disponen 20 hectáreas cultivables bajo riego. En el sector existen 80 familias que serán favorecidas por el proyecto. Se tienen los siguientes datos técnicos para los 4 cultivos. Estos son los datos técnicos para los 4 cultivos. Los vamos a ver. Se pueden cultivar manzanas, se pueden cultivar peras, se puede cultivar uva o se puede cultivar durazno. Y estos son los datos técnicos, los veamos. Para estos 4 tipos de cultivos tenemos la producción por kilogramo de árbol. Entonces la manzana dice que puede producir 40 kilogramos por árbol. De pera, 35 kilogramos por árbol. De uva podemos producir, dice, 12 kilogramos por árbol. Aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración. Mire, y aquí mismo se está indicando de que en realidad no puede ser un árbol de uva, ¿no?, sino es una planta, pero a fin de utilizar el mismo argot, ¿sí? Entonces vamos a suponer de que la planta es igual a el árbol. Entonces, en consecuencia, dicha esa aclaración, continuamos viendo. Además de ello, nos indican en cuánto podríamos vender, dice, la manzana.
Entonces, podemos vender, dice, en 2 bolivianos por kilogramo de manzana. Acá el precio de venta de la pera es de 3 bolivianos por kilogramo de pera. Este valor de acá 2 son 2 bolivianos por kilogramo de uva. Y este 1 es 1 boliviano por kilogramo de durazno. Pues son sus precios de venta. Ahora, cada árbol ocupa diferente espacio en el área. Claro, es poner, imagínense un manzano a una uva, por supuesto que del manzano a la planta de la vid va a superar por 4 veces, y eso es lo que aquí se refleja, ¿no? Entonces, un árbol de manzana va a ocupar 8 metros cuadrados por árbol de manzana. Este valor expresa que la pera ocupa 3 metros cuadrados por árbol de pera. El área ocupada por la uva va a ser igual a 2 metros cuadrados por árbol de uva o de planta, ¿no? Y finalmente, este 4 expresa 4 metros cuadrados por árbol de durazno. En esta columna se va a expresar la mano de obra que se requiere para cultivar un árbol, ¿sí? En horas por año, horas hombre por año. O sea, un hombre puede desempeñarse al día 8 horas nada más, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, si 40 entonces significa que se necesita 5 días al año por árbol. Entonces, eso expresa acá, horas hombre por árbol, por año árbol. Entonces, ¿qué significa este 40? Significa 40 horas hombre por año por árbol de manzana. Eso es lo que se necesita para su cultivo. Por un árbol, ¿sí?, de pera se requieren 50 horas hombre al año. ¿Qué significa este 80? Estoy cambiando las palabras para que vayan comprendiendo, para que sea un poco más fácil. 80 horas hombre se requieren por año por árbol de uva. Y acá este 30 significa 30 horas hombre por año por árbol de durazno, es lo que se requiere. Y finalmente aquí está el costo por árbol. Esto ya significa lo que tenemos que pagar, ¿cierto? Este es el costo por árbol. Entonces, este es el costo que implica, ¿sí?, el cultivo en bolivianos, dice así. Va a ser igual a 2 bolivianos por árbol de manzana, 4 bolivianos por árbol de pera. No, este es el costo, esta es la inversión que se necesita. 4 bolivianos por árbol de pera, 0,5 bolivianos por árbol de uva, 1 boliviano por árbol de durazno. Muy bien. Entonces, una vez que se ha entendido esto, dice el proyecto dispone de 500.000 bolivianos para la inversión. Plantear el problema en términos de programación lineal. El primer paso, dice, debe ser determinar la función objetivo. Consecuentemente, por ello, vamos a llamar a x1 árbol de manzana, a x2 árbol de pera, a x3 árbol de uva, de planta dice, y x4 va a ser el árbol de durazno. ¿Está comprendido? Estas son las variables. Bien. Entonces estamos queriendo construir la función objetivo. Entonces, la función objetivo, ¿sí?, debe ser maximizar el ingreso. Por lo tanto, tengo que multiplicar el ingreso por todas las variables. Dice, por la x es la x1, x2. Este y significa que va a haber una variación a 4 variables, que son árboles de pera, árboles de durazno, árboles de manzana y árboles de uva. ¿De acuerdo? Y debo multiplicar eso por el ingreso que podría obtener por la venta. Y esto se va a expresar en bolivianos. Entonces, la función objetivo, como es ingreso, vamos a maximizar el ingreso. Todo lo que es ingreso, utilidad, se debe maximizar. Y en caso de que sea costo, se debe minimizar.
Entonces, el máximo de z va a ser igual a la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta que i es igual a n. ¿Cuánto es n en el caso nuestro? Es 4, porque son 4 las variables con las que tenemos que trabajar. Árboles de manzana, árboles de pera, árboles de durazno y árboles de uva. Por lo tanto, tengo que variar desde 1 hasta 4 el ingreso que puedo obtener multiplicada por la variable. Muy bien. ¿Cómo calculamos este ingreso que está acá? ¿Cómo calculamos este ingreso? Esto de acá. Utilizando la siguiente relación que es conocida para nosotros. El precio de venta, que va a estar expresado en bolivianos por kilogramo, por la producción de árbol por árbol. La producción por árbol. ¿Cuánto va a producir el árbol de manzana? 40 kilogramos. ¿Cuánto vale el kilogramo de manzana? 2 bolivianos. Entonces, 2 por 40 son 80. Pero fíjense, aquí se va a anular, ¿sí?, kilogramos que están en el denominador de este primer término del producto, con kilogramos que están en el numerador, ¿sí?, del segundo término del producto. Y finalmente todo se va a expresar en bolivianos por kilogramo de árbol de manzana. Y eso tengo que multiplicar por x1, cuyas unidades son árboles de manzana, más 3 bolivianos, que es el precio de venta que está en este catálogo de información técnica que nos han brindado anteriormente. Esto de acá, que es el precio de venta. Por eso dice 2 bolivianos para la manzana, 3 bolivianos para la pera, 2 bolivianos para la uva, 1 boliviano para el kilogramo, por el durazno. Entonces, con esa información es que estamos pudiendo armar estos valores. Es decir, inicialmente viendo qué es este ingreso. ¿Qué es este ingreso? Entonces, este ingreso es la multiplicación del precio de venta, por la cantidad que va a producir el árbol. Esta producción y el precio son valores que nos han dado en la matriz que acabamos de ver. Por lo tanto, vamos a multiplicar 2 bolivianos por kilogramo por 40 kilogramos por árbol de manzana. Entonces, fíjense, este kilogramo con este kilogramo se simplifican y el resultado se expresa en 80 bolivianos, como está acá, bolivianos por kilogramo de árbol de manzana. Pero aquí en la fórmula de la función objetivo de multiplicar por la variable. Y la primera variable tiene como apellido, si quieren denominar, árbol de manzana. Por lo tanto, árbol de manzana con árbol de manzana se simplifican y el resultado queda tal como se ve acá, 80 por x sub 1. Para este segundo término, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar el precio de venta para el árbol de pera, que es igual a, se vende, dice, 3 bolivianos el kilogramo, por 35 kilogramos por árbol, que es la producción por árbol de pera, sí, más o menos así debe dar aproximadamente, y multiplicado por, esta primera parte es el ingreso, ¿verdad? Es el ingreso, este ingreso es esta primera partecita que responde a esta formulita. Entonces, precio de venta, 3 bolivianos por kilogramo, producción, 35 kilogramos por árbol de pera. Kilogramo con kilogramo se van, y se multiplica por x sub 2, cuyo apellido es árbol de pera. Por lo tanto, árbol de pera que está en el numerador con árbol de pera que están en el denominador se simplifican y el resultado es igual a 105 por x sub 2. El tratamiento es exactamente el mismo para árbol de uva y el mismo para árbol de durazno. El resultado de la función objetivo se expresa como 80 por x sub 1 más 105 por x sub 2 más 24 por x sub 3 más 40 por x sub 4. Entonces, el segundo paso dice establecer las restricciones, ¿sí? No se olviden que este es el primer paso, determinar el objetivo, ¿sí? De manera que mientras se vayan cumpliendo
ciertas condiciones de restricciones, se vaya cumpliendo el objetivo general. Este es el objetivo del programa lineal. Y estas son las restricciones y las vamos a analizar a continuación, cómo podríamos ir formándolas. Ahí están ustedes en su pantalla, tienen ustedes o pueden ver 1, 2, 3 tipos de restricciones. Así es, docente. La primera es por mano de obra. Fíjense, dice, vamos a hacer el análisis inicialmente para la manzana, luego para la pera, luego para la uva y luego para el durazno. Estas son restricciones de mano de obra. ¿Se acuerdan que nos decían en el problema que habían 80 familias en el sector? Y suponemos que de esas 80 familias, 2 hombres existen por familia que se pueden dedicar a las labores de cultivo. Por lo tanto, sí, familia con familia se simplifican. Y estas personas, estos dos varones de la familia, pueden trabajar solamente 8 horas al día. Y además pueden trabajar 250 días al año. Son feriados, domingos, etcétera. Es la cantidad que se puede disponer en cuanto a mano de obra en la comunidad. Para ello, multiplico 80 familias e indico que en cada familia hay 2 hombres por familia, y ellos pueden trabajar 8 horas por día y además pueden trabajar 250 días al año. Como verán ustedes, día con día se simplifica. Luego, todo se va a expresar en horas hombre, ¿no? Horas hombre, porque fíjense, el resto se va simplificando, se va en este lado derecho de la inecuación, todo se va simplificando y se expresa en horas hombre. La disponibilidad de horas hombre es de 320.000 horas hombre. ¿Cómo, de dónde se obtiene este dato? De multiplicar 80 por 2, por 8 y por 250. Si tienen una máquina de calcular a mano, por favor, si pudieran, tienen que venir a clases con máquina de calcular. Vamos a multiplicar este valor, 80 familias, que son las disponibles, por 2 hombres por familia, por 2, por 8 horas por día, por 8 días, 8 horas, son 1280, y luego tengo que multiplicar además por 250 días al año. Entonces multiplico por 250 días al año. Dice que son 320.000 horas hombre por año. Y aquí deberíamos colocar, pero ya fíjense que he obviado ese trabajo, porque esto deberían ser horas guión hombre. Y en este lado derecho también tiene que quedar con las mismas unidades. Veamos. Se necesitan, dice, 40, cada árbol de manzana necesita al año 40 horas árbol por manzana, por árbol de manzana. Multiplico por X sub 1 árboles de manzana, más 50 horas hombre que se necesitan por árbol de pera, multiplico por X sub 2, cuyo apellido son árboles de pera. Estas variables son las que tenemos que determinar. Más 80 horas hombre por árbol de uva, multiplicado por X sub 3, que son árboles de uva. Árbol de uva con árbol de uva se simplifican. Y finalmente, aquí en el último término del lado izquierdo de la inecuación, multiplico 30 horas hombre que se requieren por árbol de durazno por X sub 4, que son los árboles de durazno, ese es el apellido. Como ustedes verán, se van a simplificar árbol de durazno con árbol de durazno, árbol de manzana con árbol de manzana, árbol de pera con árbol de pera, y finalmente árbol de uva con árbol de uva. Y las unidades que van a quedar en el lado izquierdo de la inecuación van a ser horas hombre. Aquí todos estos valores tienen como común denominador horas hombre, o como variable son horas hombre. Por lo tanto, horas hombre del lado izquierdo
con horas hombre del lado derecho se simplifican. Esto, a ver, vamos a ver si podemos, no nos va a permitir, que, a ver, ahí sí, horas hombre. Esa es la, estos son las unidades. Y así deben quedar las unidades porque así puedo simplificar horas hombre con la derecha y horas hombre con la izquierda. Entonces, en términos de mano de obra, esto va, en unos minutos más se va a cortar. Vamos a reingresar con el mismo enlace. Ahora pasemos a ver la parte de la parte financiera. Entonces, ya hemos visto que como restricción puede ser mano de obra, ¿cierto? Algo humano. Veamos cómo podemos ver la parte financiera. Entonces dice que cada arbolito cuesta 2 bolivianos por árbol de manzana y voy a multiplicar por x1, que son árboles de manzana. Y lo mismo ocurre con árbol de pera, con árbol de uva y árbol de durazno. E indico, sí, que va a ser menor o igual a 500.000 bolivianos, que se dice que se dispone para la inversión. ¿Se acuerdan? 500.000 bolivianos se dispone para la inversión, decían. Entonces, no podemos gastar más de 500.000 bolivianos, que es el tope que nos han indicado en el planteamiento del problema. Se disponen, dice, ¿no? Medio millón de bolivianos, nada más. Entonces, ¿cómo voy a saber eso? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Cuando como aplicando lo que sé, que cada árbol de manzana vale 2 bolivianos. Por lo tanto, multiplicando por x1, que son árboles de manzana, entonces árbol de manzana con árbol de manzana se simplifican y solamente se expresa en todos los términos del lado izquierdo de la inecuación, sí se expresan en bolivianos y en el lado derecho bolivianos también, por lo tanto se simplifican. Como ustedes verán, aquí hay un componente de tipo financiero. Ya, mano de obra, financiero. Y miren, ahora del espacio para cultivo, que es un planteamiento netamente técnico. Es el espacio para el cultivo. Se requieren 8 metros cuadrados por árbol de manzana. Por x1, que son árboles de manzana con árboles de manzana se simplifican. Y en el primer término solamente se expresan en metros cuadrados. El segundo término para árboles de pera hace lo mismo. Se requieren 4 metros cuadrados por árbol de pera. Multiplico por x2, que son árboles de pera, por lo tanto árboles de pera con árboles de pera se simplifican. Y el segundo término también se expresa en metros cuadrados. Entonces, si sacamos, lo mismo ocurre para el tercero y cuarto términos. Entonces, podemos factorizar de acá metros cuadrados. Nos han dicho que en toda el área que queremos hacer este tipo de cultivos existen 20 hectáreas, dice, ¿no? Y debemos multiplicar entonces por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. Entonces, de ahí podemos obtener de que se requieren 8 por x1 más 4 por x2 más 2 por x3 más 4 por x4. Eso tiene que ser menor o igual a 200.000, que es la restricción de tipo de cultivo. Entonces, de acuerdo a este planteamiento de este problema que es particular, tenemos restricción de mano de obra, que es humano, restricciones financieras y restricciones de tipo físico, ¿de acuerdo? De orden físico. Entonces, la primera fórmula que tenemos que plantear dice la función objetivo. La función objetivo es esta que la hemos planteado hace un momento atrás, que está acá. Esta es la función objetivo, esta de acá. Marcamos esta función objetivo y hacemos una copia y nos trasladamos hasta acá para ver si es lo mismo. Aquí está, es la misma relación. Y las restricciones son las que hemos ido obteniendo de cada una de estas aplicaciones. Acá tenemos la primera restricción, 40x por x1 más 50 por x2 más 80 por x3 más 30 por x4 menor o igual a 320.000. Horas hombre con horas sombra se simplifican. La restricción de tipo financiero son 2 por x1 más 4 por x2 más 5 por x3 y así sucesivamente. Más 0,5, perdón. Y en el campo de las restricciones tecnológicas o físicas que están acá,
va a ser igual a 8 por x sub 1, 4 por x sub 2, 2 por x sub 3, 4 por x sub 4 menor o igual a 200.000. Y donde todas las variables tienen que ser mayores o iguales a 0, que es la condición de no negatividad. El objetivo de este planteamiento, de esa primera parte de la clase, y posiblemente, por lo que veo, tal vez sea de toda la clase, es evidentemente teórico, pero lo que les estoy explicando y tratarles de hacer entender, primero de que ustedes puedan aprender conocimientos, técnicas, ¿sí? Y sobre todo el argot, ¿sí? Es decir, el vocabulario especial que se utiliza en la programación lineal y que va a ser la base de comunicación en las siguientes clases para poderles explicar la aplicación de otros métodos de resolución de programas lineales. Entonces vamos a continuar. Lo mismo que hemos hecho con este primer problema, vamos a plantear un segundo problema. Entonces yo creo que el tiempo apenas nos va a alcanzar para poder hacer el planteamiento del problema, pero de lo que se trata es lo siguiente, dice. Vamos a indicar que el artefacto A es una silla y el artefacto M es una mesa, ¿de acuerdo? Tanto en la silla como en la mesa se utilizan diferentes cantidades de fierro redondo, ¿de acuerdo? O el metal. Se utiliza madera y también se utiliza plástico. Entonces aquí está la base es metálica, aquí las patas son de madera y el resto es de plástico. Y aquí en la mesa, en la cubierta es de madera, más abajo hay plástico, pero aquí existe una estructura de metal, ¿sí? Que va a servir para la sujeción. Entonces, dice así el problema. En un proceso de fabricación se disponen 240 libras de madera, 360 libras de plástico y 180 libras de acero. Y se producen dos tipos de artefactos. El artefacto A, que requiere 1 libra de madera, 3 de plástico y 2 de acero. El artefacto B, que es la mesa, requiere 3 libras de madera, 4 de plástico y 1 de acero. Dice, determinar la cantidad óptima de producción de las sillas y de las mesas si el precio de venta es de $4 para esta silla y de $6 para esta mesa. ¿De acuerdo? Evidentemente tal vez los precios no estén acorde a la realidad, pero pueden ser yens, pueden ser otro tipo de moneda, etcétera, etcétera. Pero es la aproximación y el planteamiento del ejercicio. Entonces, dice acá, sean las